al aire. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Bienvenidos a impactopositivo.info. Iniciamos nuestro programa de hoy con alegría, con mucha energía, con buen humor. Con buen humor, sí señora, y aquí estamos originando desde Bloom Ecoworking para compartir con ustedes en este miércoles a la 1 de la tarde. Así es, y atentos porque hoy tenemos dos grandes invitadas. Vamos a estar hablando de salud visual con la doctora Marta Luz Zuluaga. Ella nos va a contar un poco acerca de la utilización de las gafas, de los lentes de contacto y nos deja recomendaciones sobre la protección ocular. Y muy bueno el tema de Luisa Fernanda Valencia, los hipopresivos. Eso está como yoga, está cogiendo fuerza, buenísimo, y va a ser muy importante lo que vamos a aprender con ella hoy. O sea que la invitación es que se queden con nosotros ese ratico porque vamos a iniciar inmediatamente, no sin antes agradecer a Bloom Ecoworking por abrirnos las puertas de este espacio y permitirnos generar desde aquí este contenido. Iniciamos. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Y hoy en impactopositivo.info vamos a hablar de salud visual. Y pues la mejor invitada para esto definitivamente nuestra gran amiga Marta Luz Zuluaga. Ella es médica oftalmóloga y con ella vamos a conocer un poquito detalles, curiosidades sobre los lentes de contacto, las gafas y todo lo que tiene que ver con la protección de los ojos. Vamos a saludarla. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Afortunadamente nuestros seguidores están aquí siempre presos a los temas que traemos. Si tenemos en cuenta que la protección de los ojos, la salud visual es algo tan importante, entonces queremos que hoy tú nos cuentes un poquito acerca de todo lo que tenga que ver con protección ocular, con el tema de los anteojos y con el tema de los lentes de contacto, porque nos parece que hay como muchas dudas con esto, sí, o inquietudes o mitos incluso. Claro que sí. Bueno, primero, este tema es bastante importante porque el uso de gafas, pues así sea deportivas, así sea de protección solar, es un uso extendido. Afortunadamente hemos ido aprendiendo que vivimos en el trópico y necesitamos primero usar gafas oscuras, incluso enseñarle a los niños a usarlas para protegernos de la luz ultravioleta. Entonces digamos que ese es el primer paso. Gafas oscuras, así uno no tenga ninguna fórmula. Vivimos en el trópico, nos golpea el sol muy duro todo el año, entonces yo diría que esta es la primera cosa. Con respecto a las gafas oscuras, sí es importante, no tienen que ser de marca, pero sí comprarlas en un sitio confiable que sí tengan filtro para que realmente nos protejan. O sea, no se pueden comprar en cualquier lugar, sí, evitar eso, que tengan protección solar. Sí. Y normalmente aparecen como UVA, UVB. Sí. ¿Qué debemos tener en cuenta ahí? Normalmente las gafas cuando tienen filtro ultravioleta protegen contra la radiación UVA y UVB. La UVA es digamos, la que más afecta el ojo y vemos que las gafas dicen 400, 100, lo ideal, entre más alto es el filtro, que usualmente es 400, nos va a proteger más. ¿Qué es importante con las gafas oscuras? Que realmente sí tengan este filtro, que no sean, hay algunas que tienen como una película por encima, estas gafas no están protegiendo el ojo. ¿Y qué hace el sol en el ojo? O sea, ¿qué hace la radiación ultravioleta?
puede causar cataratas, puede causar pterigios, que son esas carnosidades que a veces uno le ve a las personas y que les dan enrojecimiento, ardor, y también después de los 55 años hay una enfermedad que se llama degeneración macular relacionada con la edad y está relacionada con la exposición solar de toda la vida. Por eso es que yo les insisto que a los niños también hay que enseñarles a usar gafas oscuras. Es decir, si una persona no utiliza gafas, estamos hablando de utilizarlas con esa protección que tú dices, utilizarlas mal trae consigo esos problemas. Okay. Si una persona que no utilice gafas también puede tener entonces esta consecuencia. Sí, a ver, también eso depende de la actividad. Hay personas pues que se mantienen muy pues como en interiores, pero muchas personas trabajan al aire libre. Las personas que trabajan en la construcción, las personas que trabajan pues salen mucho a la calle, o sea, el que trabaja en la playa, el que vende cosas, o sea, la verdad, el que esté más expuesto pues va a tener más riesgo. Pero todos algún día hemos ido a piscina o hemos ido a la playa o salimos a la calle. Lo ideal es uno protegerse del sol, así como nos aplicamos antisolar en la piel, debemos protegernos porque ese daño a repetición es el que causa problemas a futuro. Tiene memoria. Muy bien. Vamos a hablar entonces de las gafas que utilizamos cuando vamos al oftalmólogo y nos ha dicho tienes este problema y se corrige con unas gafas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podríamos pensar, hay gafas que te las recomiendan con transición, porque entonces te va a proteger del sol, que tengan un filtro también que proteja para las pantallas, ahora que estamos tan metidos en el celular, en los computadores, que hay que tener en cuenta a la hora de que nos recomienden unas gafas y que las vayamos a conseguir. Bueno, lo más importante es primero que entiendan que las gafas son para corregir o para mejorar unos defectos refractivos del ojo, que cuáles son la miopía, o sea, los que ven mejor de cerca que de lejos, la hipermetropía, que son los que ven mejor de lejos que de cerca, el astigmatismo, que son los que ven como distorsionado, borroso, y la presbicia, que les da a los mayores de 40 años. Entonces, quiero aclarar algo aquí. Las gafas de descanso es como si a uno le mandaran muletas para caminar y no usar bien los pies. Realmente uno necesita gafas cuando las necesitas. ¿Qué quiere decir? Cuando uno tiene un defecto refractivo. Eso es lo primero. Lo segundo, es importante que el examen lo haga un profesional, sea optómetra o sea un oftalmólogo, para que la fórmula te quede precisa. Porque pues todos, eso es como la talla, pues a veces uno puede ser talla S, el otro pues también le sirve S, pero no le queda como tan bien como a este, ¿cierto? Pero en gafas sí hay muchísimas formas. Digamos que es un modelo a la medida. Sí, ¿cierto? más o menos a la medida, exactamente. Pero ahí que lo dices, lo mencionas tú, es a la medida y por esa razón también es importante entender que no todo el mundo necesita, a veces le mandan a todo el mundo un montón de cosas, no. O sea, por ejemplo, Transition, que es una tecnología espectacular que permite que el lente se ponga más oscuro cuando uno sale al exterior y se aclare cuando uno está en interiores. Digamos que para las personas que salen, que están entre la oficina y la calle, al que le molesta mucho la luz, al que es ojiclaro, de pronto aquellos alérgicos que les molesta la luz o cuando tienen ciertas enfermedades del ojo. No todo el mundo necesita esta tecnología. Digamos que esta tecnología también sería muy propicia para aquel que necesita gafas constantemente. Sí. Porque si yo necesito unas gafas para leer, porque resulta que mi problema es de presbicia, quizá no es necesario tener un Transition, porque igual voy a estar en la calle y no voy a estar usando las gafas. Exactamente. El que necesite gafas permanentes o le moleste mucho la luz o tenga, por ejemplo, astigmatismo o ciertas cosas, sería ideal esa tecnología, pero lo que tú dices, no a todo el mundo. El que solo usa las gafas para leer, por ejemplo, en la noche, porque en la noche no ve bien y en la casa pues la luz en la mesa de noche no es pues tan buena, ¿para qué va a invertir en esas gafas tan costosas? Entonces yo quiero que la gente entienda que no todos necesitamos como la combinación, es decir, no todos necesitamos tener el carro súper lujoso con de todo, si de pronto en la bicicleta nos va bien y nos vamos para el trabajo en ella, ¿cierto? No quiere decir que vamos a comprar unas gafas malas, sino unas gafas adaptadas a la medida de nuestras necesidades. Me gusta el mensaje que estás dejando de aquí porque tenemos una tendencia a pensar que entre más caro, mejor es. Entre más cosas tenga, entonces va a ser más efectivo, ¿cierto? Hablamos de la tecnología que incluso has hecho énfasis en que es muy buena, el tema del Transition, también por ejemplo que tenga que sea
o sea, ¿cómo se dice? Que tenga filtros. Eso, que tenga algún filtro. Sí, que tengan antirreflejo. Pero no todo el mundo necesita esas condiciones. Exactamente. Entonces, que cada uno sepa identificar qué es lo que yo necesito y que no tiene que valer una X cantidad de dinero para que sean buenas. Exactamente. Por ejemplo, una persona de mucha edad, a veces le mandan gafas con transition, antirreflejo, y son personas que están en la casa, que ven televisión, que salen al balcón. O sea, realmente un antirreflejo, ¿cuándo se podría necesitar? Una persona que use mucho pantallas, lo que mencionabas ahora, teniendo en cuenta que son gafas que requieren mucho mantenimiento porque se rayan fácilmente. Entonces, yo lo que quiero es que la gente entienda que lo que tú dices, caro no es lo mejor, sino que las gafas sean bien recetadas, bien usadas y que cada uno reciba lo que necesita. Muy bien, hoy estamos hablando con la doctora Marta Luz Zuluaga, oftalmóloga, acerca del uso correcto de las gafas, de los lentes de contacto, que ahorita vamos a tocar ese tema, y la protección ocular. Hacemos una pausa y ya regresamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Seguimos hablando de salud visual en Impacto Positivo con Marta Luz Zuluaga, y en la primera parte de esta entrevista hablábamos de la importancia de los lentes, cuando nos los recetan, todas esas recomendaciones que hay que tener en cuenta, y también queremos tocar el tema de los lentes de contacto. Entonces, me surge una pregunta, ¿qué diferencia hay? ¿En qué momento utilizar gafas o lentes de contacto? ¿Es mejor o peor o no tiene nada que ver? Un poquito como desmitificar también el tema de los lentes. Bueno, con los lentes de contacto hay que tener ciertas precauciones. Primero, la persona debe ser muy responsable en el uso. Los lentes de contacto son espectaculares, le dan independencia a la persona, independencia a las gafas, por ejemplo, en los deportistas, en las personas que son supremamente activas. En ciertas enfermedades son mejores los lentes de contacto porque dan una mejor visión, como en enfermedades como el queratocono. El queratocono es cuando la córnea, que es la parte transparente del ojo, se vuelve más puntuda y más delgada de lo normal y tienen astigmatismo, entonces el lente les va a corregir mejor. Okay. Yo hablaba de que debían ser muy responsables porque una de las principales complicaciones del uso de lentes de contacto son las infecciones en el ojo y a veces son muy difíciles de manejar. Entonces, siempre la higiene es importantísima, manos limpias para ponerlos y quitarlos. Una cosa importante es no meterse a piscina con ellos, es increíble, pero eso pasa. No prestárselos a nadie, eso es personal. Siempre hacerles el aseo adecuado, que el optómetra o el oftalmólogo le explique, y no dormir con ellos, así en la caja del lente diga que se puede dormir. ¿Por qué no dormir con los lentes de contacto? Bueno, la córnea, a la que hablábamos, que es esta capita superficial del ojo, respira del ambiente y del humor acuoso, que es un líquido que uno tiene por dentro del ojo. Si yo le pongo un lente, ella va a tener cierta hipoxia, quiere decir, o sea, ella no va a recibir todo el oxígeno. Si uno lo usa 8 horas más o menos en el día, está bien, pero si uno duerme con él, es como si todo el tiempo te estuvieran tapando la boca, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando teníamos que usar el tapabocas? Ahí mismo se me vino esa la mente. Sí, o sea, el tapabocas de forma permanente era a veces bastante incómodo, entonces hay que dejar descansar la córnea. Lo ideal es no usarlos más de 8 horas al día y siempre tener gafas de repuesto. ¿Por qué? Porque a uno le amanece el ojo rojo, porque se le pierde un lente, porque ese día vas a un paseo de piscina. O sea, uno debe tener gafitas de repuesto y no abusar del uso de los lentes de contacto. Y el uso de los lentes de contacto coincide en el tiempo con el de las gafas, es decir, me mandan unas gafas y pues depende también obviamente del problema que se tenga, entonces hay que revisarlas al año siguiente o a los 2 años, más o menos los lentes tienen esa duración o varía entre una cosa y otra. Mira, hay digamos 3 tipos de lentes, pues por resumirlos. Hay lentes blandos, que son los que usan más comúnmente la gente, que incluso hay de colores, que son los que uno puede doblar. Hay otros que se llaman rígidos, gas permeable, que son más pequeñitos, duros. Y hay otros que se llaman lentes de apoyo escleral, que son grandes, pero también duros. Estos 2 últimos, o sea, los rígidos gas permeable y los lentes de apoyo escleral, son lentes que duran mucho. Pueden durar 1, 2, incluso 3 años, con un buen uso. Los lentes de contacto blando normalmente se usa, una caja dura 1 mes, pero si la persona lo usa bien puede durar hasta 6 semanas. Como estos son desechables, como su nombre lo indica, pues uno los debe botar, pero obviamente no van a durar un día. Hay unos
que sí son de un día, se llaman one day, pero eso no es lo usual. Cuando uno los formula, el oftalmólogo, el optómetra, manda lentes que son de muy buena calidad, pero usualmente se cambian cada 6 semanas. Entonces lo que hace el paciente es que compra las cajas de los 6 meses, ¿cierto? Sí. O sea, más o menos la fórmula puede variar más o menos cada año cuando el ojo está en crecimiento, pero la persona puede mantener sus lentes de contacto en la casa para que pueda desechar cuando ya el lente ya haya cumplido su tiempo, cuando ya le empiece a molestar o cuando el lente se haya dañado. Muy bien, estamos hablando del uso de gafas, de anteojos, de lentes de contacto, y me parece muy importante también el tema de la protección ocular, que tengamos en cuenta las etapas de la vida en las personas, cuándo ir de manera frecuente, cada cuánto se debe consultar al oftalmólogo, porque hay enfermedades que se detectan en los niños, estando aún muy pequeños. Yo te hacía una pregunta antes de salir al aire y me parece interesante que la comentemos acá. Cuando a un pequeño le diagnostican una enfermedad en la que le dicen que tiene que usar anteojos. Sí. Me surgía esa inquietud porque decía, ¿es posible entonces que ese niño ya tenga que usar anteojos el resto de su vida? ¿O habrá un momento en que pueda retirarle las gafas? Entonces hablemos un poquito también de esto. Bueno, entonces muy importante la revisión visual, el examen visual. Lo ideal es que sea mínimo cada año, que mencionaba yo ahora, hasta que uno cumpla 18 años. Después, digamos, más o menos cada 2 años. Obviamente, si uno tiene síntomas, debe consultar, pero estoy hablando de las personas sanas, que no les duele nada, que no les molesta nada. Sí. ¿Por qué a los niños es tan importante revisarlos? Porque los niños desarrollan la visión más o menos hasta los 12 años de edad. Entonces, esa visión, si no se desarrolla de forma adecuada, después no hay cómo darle más visión. Quedan con una cosa que se llama ambliopía o también ojo perezoso. Quiere decir que si un niño de 7 años necesita gafas o necesita de pronto un tratamiento mayor, por ejemplo una cirugía en los ojos o alguna cosa, o que le tapen un ojito o el otro y no se lo hacen, después de los 12 años, el ojo no tiene cómo recuperar visión porque el que aprende a ver es el cerebro. Entonces es súper importante. O sea, los niños en el primer año de vida deben ir por lo menos una vez al oftalmólogo. Y después, siempre cada año, a que los revisen, a que los chequeen, a que los miren, porque es en esas edades que podemos hacer algo. Después es más difícil. También mencionabas si va a tener que usar gafas toda la vida. No. Cuando la persona cumple 18 años o cuando el defecto refractivo se ha estabilizado, ¿eso qué quiere decir? Cuando uno ya no le cambian más gafas, 18, 20, 21 años, uno puede hacer cirugías refractivas, cirugías que corrigen ese defecto de miopía, hipermetropía o astigmatismo, por ejemplo, cirugías con láser, para que la persona no tenga que usar gafas, pero solo se hacen después de los 18 años. Y muy importante la recomendación que hacías, si ese niño, sobre todo para los papás que nos ven, le están aconsejando utilizar las gafas, tiene 7 añitos, que las utilice constantemente, más o menos hasta los 12, bueno, igual seguramente también tendrá que ser hasta los 18, 21 que hablas tú, pero sobre todo ese límite de los 12 años, que es cuando está enviando esa información al cerebro, de la visión, el cerebro va a entender con esas gafas que el niño usa, que puede ver con más claridad y eso va a permitir que el ojo no se vuelva perezoso. Ojo con esa recomendación. Y ya en adultos, porque listo, llegamos a una edad en que ya el desarrollo del ojo, digamos hasta los 18 o 21 años, viene una etapa hasta los 40 más o menos, en que hay que hacer revisiones periódicas, pero no tanto, digamos, que lo decías también por ahí cada 2 años. ¿Qué pasa después de los 40? Bueno, después de los 40 viene una enfermedad que se llama la presbicia. ¿Qué es la presbicia? La presbicia es esa capacidad, o sea, perdemos la capacidad de ver de cerca. Lo que uno veía aquí, uno dice, cada vez tengo más que alejar. lejitos. Exactamente. La presbicia va a progresar de los 40 a los 60 años. Yo le digo a los pacientes, nadie se escapa. Es como las canas y las arrugas, nadie se escapa. Siempre los pacientes van a tener un ejemplo, pero es que mi abuelita no usa gafas. Probablemente la abuelita ve muy bien de cerca y no ve nada de lejos, porque el mundo de las personas a cierta edad ya se vuelve muy cercano. Pero normalmente si la persona maneja, hace algún deporte, usa computador, ve televisión, etcétera, va notando que la visión de cerca está más mala y empieza a necesitar gafas. La presbicia progresa en ese periodo de 20 años, de los 40 a los 60, y puede cambiar más o menos cada año, cada 2 años de gafas. ¿Por qué es importante ir después de los 40? No solo por la presbicia. Hay muchas enfermedades muy silenciosas
que solo se ven en el examen físico. O sea, uno no siente nada y después resulta, tú me contabas que te habían hecho estudios, por ejemplo, para glaucoma, tú estás súper joven, no sentiste nada, el médico notó algo en el examen y te hizo estudios. Entonces, después de los 40, lo ideal es ir cada año al oftalmólogo. Muy importante esa recomendación. Marta, se nos acaba el tiempo. Qué interesante lo que hemos estado hablando hoy, porque nos acerca también a esa protección ocular, a cuidarnos los ojos, a saber utilizar las gafas, los lentes de contacto. De todas formas, me gustaría que nos dejaras un mensaje final y redes sociales, porque seguramente mucha gente está ahí diciendo, qué rico saber más de esto, tengo este problema, ¿cómo puedo consultar con Marta Luz? Bueno, entonces lo más importante es consultar al oftalmólogo por lo menos una vez al año o cada 2 años. En niños sí es importantísimo llevarlos. Siempre usemos gafas recetadas, gafas formuladas. No olvidemos que también nos debemos proteger cuando hacemos cosas en la casa, martillamos, taladramos, pegamos un cuadro. Los accidentes ocurren y nos debemos cuidar. Me pueden encontrar como Marta Luz Zuluaga, www.ceomedellin.com. Ahí están apareciendo las redes sociales en pantalla en este momento. Marta, siempre bienvenida. Muchísimas gracias. Un gusto por la hablar contigo. Y ustedes quédense muy atentos ahí porque vamos a hacer una pausa y ya viene Mari con un nuevo invitado. Para empezar bien el día, impacto positivo. Bueno, y estamos en este bloque con Luisa Fernanda Valencia. Ella es fisioterapeuta y nos va a hablar de un tema en el que últimamente está muy de moda. Sí. Y me ha gustado porque yo lo practico. Entonces me parece que es un tema muy bueno para esta época y es una fisioterapia distinta, una terapia distinta. Vamos a hablar de hipopresivos. Y para nosotros entonces está Luisa Fernanda Valencia. Como ya les dije, ella es fisioterapeuta. Muchas gracias por acompañarnos, por estar acá, y vamos a hacer este programa muy didáctico. Va a ser un bloque de la teoría y el otro de la práctica. De la práctica, no. Para que aprendamos y entremos en esta onda que de verdad es muy importante. Luisa, ¿para qué sirven los hipopresivos? Entonces, los hipopresivos son un entrenamiento que lo primero que busca es disminuir la presión intraabdominal y pélvica, que son 2 cavidades que por la forma como respiramos, por las posturas que adoptamos, el entrenamiento convencional genera lo que es una hiperpresión en esta cavidad, debilitando así la faja abdominal y el suelo pélvico. Eso es como lo primero. Lo segundo, que es por lo que la gente normalmente lo busca, es por los efectos estéticos. Entonces hay que disminuir el perímetro de cintura, que aplanar el abdomen, y lo hace de una forma muy distinta al entrenamiento convencional, porque esto lo que hace es fortalecer los músculos de adentro hacia afuera. Muy importante. Comenzando primero por el músculo más profundo, que es como nuestra faja natural, y se llama el transverso del abdomen. Entonces con este músculo, cuando lo activamos nuevamente y lo reconectamos, lo que hace es que él se sigue, se ajusta, y luego fortalece otros músculos como oblicuos internos, oblicuos externos, el recto del abdomen, incluso músculos de la espalda. Entonces ese es el efecto por el que principalmente lo usan. Luisa, básicamente, pues como el origen de los hipopresivos fue como fortalecer el piso pélvico. Comenzó hace muchos años en Bélgica, y lo que buscaban era simplemente fortalecer músculos, faja abdominal y suelo pélvico, pero con el tiempo se dieron cuenta de que tenían un montón de beneficios que no solo eran estéticos, sino también a nivel fisiológicos y de la salud. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos beneficios? Entonces, de arriba hacia abajo, puede que me salte algunos porque son demasiados, pero de arriba hacia abajo lo primero que hace es fortalecer los músculos de la inspiración. Luego de eso,
aumenta nuestra capacidad pulmonar, lo cual está muy indicado, por ejemplo, para personas con asma. Seguimos bajando y bajando ahí en el abdomen, lo que se logra es aumentar en el intestino ese peristaltismo, o sea, el movimiento normal. Y cuando descomprimimos esos órganos y esas vísceras, ellos lo que hacen es que aumentan ese movimiento. Entonces, muy ideal para el estreñimiento. También está muy indicado en problemas de incontinencia urinaria, incontinencia fecal, incontinencia de gases, prolapsos, hemorroides. Entonces, una técnica que es descongestiva totalmente y que por ende hay mayor irrigación en el suelo pélvico. Entonces favorece y mejora lo que es el placer sexual. Luisa, los hipopresivos los puede practicar cualquier persona. Lo puede realizar, es una técnica que se adapta a las condiciones y a las capacidades físicas de cada persona. No tiene que ser, ay no, que tengo que ser súper deportista, no. Una persona desde cero puede comenzar. ¿En qué personas no está indicado? Pero solo por el vacío abdominal es las personas que están en embarazo, las mujeres en embarazo. En ella se practica la técnica, se mantienen todos los fundamentos, pero no se hace lo que es el vacío abdominal, obviamente por los movimientos pues, del útero al ascender los órganos y las vísceras. Bueno, ahorita nos vas a enseñar cuál es ese vacío abdominal. Te vamos a ver en la práctica del vacío abdominal, porque pues uno aquí en teoría no lo entiende y uno dice, ¿y cuál será el vacío? Pues será desocupar los pulmones, pero ¿cómo? Pues entonces eso va a estar ahora en la práctica para que no se la pierdan. Luisa, ¿qué contraindicaciones puede tener? ¿Puede existir alguna contraindicación? En diferentes países le llaman contraindicación, pero es una contraindicación relativa en los casos de, por ejemplo, hipertensiones arteriales. Esa técnica en algunas personas eleva un poco lo que es la presión arterial. Entonces, he tenido alumnas que salen de una unidad de cuidados intensivos por una crisis hipertensiva y lo hemos podido realizar. Simplemente realizando un entrenamiento conservador, disminuyendo tiempos de apneas que ahora los vamos a ver y manteniendo ciertas posturas en las que lo pueda realizar. Entonces prácticamente todo el mundo lo puede realizar. He tenido alumnas desde los 15 años, pero también los niños lo pueden realizar hasta señoras de 70 años. Las personas que, digamos, por embarazo, ocurre mucho eso, tener varios embarazos o por la edad o por algún procedimiento, se cae la vejiga. ¿Para esas personas es recomendable hacer los hipopresivos o son ya descartados o puede existir alguna mejoría o es descartado para ellos? En los casos de estas protusiones o de estas celes que le llaman, en grados que apenas se está iniciando, mejor dicho, son súper efectivos, porque cuando realizamos ese vacío abdominal, los órganos y las vísceras nuevamente se reacomodan y el suelo pélvico le devolvemos su tono normal. O lo fortalecemos o si está muy hipertónico, le devolvemos el tono muscular normal. Entonces está muy indicado. Hay casos en los que sí o sí necesitan la cirugía, pero entonces con este entrenamiento el tejido muscular se fortalece y se prepara para lo que es la cirugía. Entonces, para después de la cirugía, un postquirúrgico puede ser recomendable, pues ya después de, digamos, de todo el tiempo que se requiere, pues la recuperación, pero es recomendable hacer los hipopresivos. Incluso es recomendable antes y después. Antes porque el doctor cuando va a llegar a hacer la cirugía él va a decir, no, vamos a encontrar un tejido muscular o un tejido muy bueno en el cual me va a favorecer esa cicatrización. Entonces, antes. Y el después, obviamente cumpliendo con el tiempo de esa incapacidad. Y ahí nuevamente vamos a retomar la técnica, pero entonces ya va a ser mucho más fácil de adaptarla. Bueno, Luisa, vamos a ir a un corte. Después de este corte vamos a entrar a la práctica con Luisa y vamos a ver cómo se hacen los hipopresivos y cómo pueden beneficiar su salud. Ya regresamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Y vamos a iniciar con nuestra práctica de entrenamiento. Entonces, para esta técnica es muy importante que la respiración sea diafragmática, o sea, acá arriba, que manejemos el aire en toda la cavidad torácica y que siempre mantengamos una postura correcta y de crecimiento axial. Entonces, con la primera postura, siempre vamos con los pies derechos,
rodillas semiflexionadas, pelvis neutra, crezco, mirada mentón siempre van a ir al frente, desplazo el eje y una decoaptación de las escápulas, o sea que las separamos. Y acá comenzamos. Inhalo, exhalo, vuelvo, inhalo, exhalo, otra, inhalo, exhalo, todo el cuerpo en tensión, apnea y abro. Exhalo, flexionamos el tronco llevando glúteos un poco hacia atrás, mirada al suelo, unos 3 metros adelante y ahí volvemos. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, apnea y abro. Exhalo, nos ponemos de rodillas y siempre estamos creciendo, en un crecimiento axial. Acá sentimos que los glúteos e isquiotibiales se activan un poco. Y comenzamos. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Otra más, inhalo, exhalo, todo mi cuerpo está rígido, apnea y abro. Exhalo, desplazamos una pierna al frente, brazos a los lados y seguimos. Inhalo, exhalo, vuelvo, inhalo, exhalo, apnea y abro. Exhalo, vamos a una postura de cuadrupedia. Estas son ideales para trabajar problemas del suelo pélvico. Y acá, inhalo, exhalo, respiración diafragmática, el abdomen no se abomba. Inhalo, exhala. Tensión codos contra el suelo, vuelvo, inhalo, exhalo, apnea y abro. Exhalo, llevamos la frente al suelo, formamos un triángulo con las manos, pulgares e índice, y antebrazos hacen tensión contra el suelo. Inhalo, exhalo, otra, inhalo, exhalo, vuelvo, inhalo, exhalo, apnea y volvemos a abrir bien profunda esa succión. Exhalo, flexionamos rodillas, nos sentamos y ahora vamos a una posición de transición en la cual estamos sentadas y seguimos. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, apnea y abro. Exhalo, inhalo y durante la exhalación nos vamos acostando, talones los apoyamos contra el suelo
en tensión, tobillos, puntas de dedos arriba, apoyadas en el sacro, respetando la curvatura lumbar, acostada, sigo creciendo, y brazos, palmas contra el suelo, que los brazos estén en tensión a los lados. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, otra inhalo, exhalo, preparamos la apertura costal. Exhalo. Llevamos brazos en rotación interna siempre, en tensión los brazos. Y vuelvo, inhalo. Exhalo. Otra más, inhalo. Exhalo y cuando abrimos, elevamos los brazos. Exhalo. Ahora los talones los acercamos a los glúteos y las piernas separadas. En la apnea, cuando abrimos completo, vamos a subir. Inhalo. Exhalo. Otra inhalo. Exhalo, abro y elevo la pelvis. Exhalo. Y hasta acá dejamos esta secuencia de posturas. Espero que la practiquen. Luisa, impresionante, muchísimas gracias, estuvo espectacular esa sección de ejercicios hipopresivos. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar acá con ustedes compartiendo este espacio. Bueno, Luisa, tus redes sociales para que todo el mundo te siga y pueda practicar contigo. Estoy en todas las redes sociales, la que más manejo sí es Instagram y es @fitconlu. Bueno, Luisa, mil gracias. A ustedes. Esperamos tenerte pronto con la segunda parte de los hipopresivos. Claro, nivel intermedio. El nivel intermedio, nivel más avanzado. Sí. Ya regresamos para despedir el programa. Para empezar bien el día, impacto positivo. Para empezar bien el día, impacto positivo. Y llegamos al final de este programa de hoy, que estuvo muy bueno y tuvimos hasta práctica hipopresivo. Me encanta. Aprendimos bastante con Luisa Fernanda Valencia. Y sabes que lo mejor, Mari, que se queda ahí en redes sociales para que ustedes practiquen en casa esos ejercicios tan importantes. Lo decías tú en el momento en que saludábamos, que es algo que se está poniendo muy de moda, pero más allá de la moda, es todo el beneficio que puede Todo lo ocasionar. funcional que tiene, es que Así tiene un es. aspecto funcional muy importante. Gracias a Dios. Y hemos descuidado esa parte torácica que no, pues, a no ser de que nos encante el gimnasio y que tenga pues un hábito y una disciplina de ejercicio, lo cual no tenemos nosotros, estos hipopresivos son buenísimos para esas personas que no practican ningún deporte, ningún ejercicio, pues esta es como la oportunidad para aquellos que no estamos metidos en el mundo fitness. Así es, gracias a Luisa Fernanda Valencia por ese aporte que hace hoy a Impacto Positivo con este importante tema. Y también tuvimos
a Marta Luz Zuluaga, médica oftalmóloga, con quien hablamos de la protección ocular, todo lo que tiene que ver con gafas, lentes de contacto, recomendaciones muy valiosas. No se necesita que las gafas sean costosas para que ejerzan una buena... Que cumplan con su función. Para que cumplan su función, simplemente. Todo es a la medida, depende del problema que usted tenga en sus ojos, pues necesita. Pero sí una es muy cosa u importante otra. que sean a la medida, porque Exacto. pues se va uno pues para la gacha y compra cualquier pues que es por una emergencia, pero esas gafas te pueden acabar los ojos. Así es, entonces gracias a nuestras invitadas de hoy, aprendimos muchísimo, gracias también a Adriana Gutiérrez por abrirnos las puertas de Bloom Ecoworking, este lugar tan maravilloso del que disfrutamos cada vez que venimos a grabar. Y a Jade Rosa Planticas por todas estas plantas que nos presta para estar con ustedes y que nos alegran tanto la vista y el día. Así es, y nuestro equipo de producción, los que veo y estuvieron ahí detrás, gracias a Mauro y a Santiago por acompañarnos también, porque hacen posible que sigamos generando este espacio para todas las personas que nos ven. Nos vamos, Mari. Nos fuimos. Pero no sin antes recordarles que se deben suscribir a nuestro canal y estar ahí con la campanita, véala, aquí, ahí la tienen. Ahí. Y van a tener las notificaciones siempre de nuestro programa y visitar nuestra página www.impactopositivo.info. Ahí nos vamos a ver la próxima semana. Un abrazo. Chao. Nos vemos. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien